arrepentimiento y fe. Una vez que me arrepiento, pongo mi fe en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tengo fe, pero no me arrepiento y quiero seguir viviendo la vida como yo pienso y no como Dios quiere, pues de nada me sirve la fe, porque hasta los demonios también tienen fe. Dile que está a tu lado, no está hablando de tu cuñado, ¿ok? Ahora, la fe en Jesucristo, diga conmigo, en Jesucristo. Fe en Jesucristo implica creer todo lo que enseña la Biblia respecto a Él. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios y conocerla, porque aquí encontramos todo aquello en lo cual debemos creer acerca de Jesús. Fe en Jesús implica creer todo lo que enseña la Biblia respecto a Él. ¿Quién es Él? Su existencia, su obra, lo que Él hace actualmente y lo que hará en el futuro, más adelante. Y vamos a ver algunas cosas. Quiero que vea conmigo Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesús estaba hablando con los judíos y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decían. Cuando la Biblia habla, o cuando Jesús dijo, empezando desde Moisés, está hablando desde el Génesis. Recuerde que el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia fue Moisés. El Pentateuco lo escribió Moi. Y Jesús les dijo, en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en el Número y en el Deuteronomio, está escrito de mí. Ustedes me están viendo ahora, pero Moisés escribió de mí. Y luego les dice, y todos los profetas, los menores, los mayores, profetas como Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ellos escribieron de mí. Pero ustedes tienen un velo. Saben Moisés, saben la ley de Moisés, saben el Pentateuco, saben lo que los profetas dicen, pero ustedes, ahora que me ven y que se ha cumplido la escritura, no quieren creer en mí. Entonces, en la Biblia, toda la Biblia habla de Jesús. No inició en el Nuevo Testamento con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Toda la Biblia habla de Jesús. Yo quiero decírselo bien rápido porque siempre yo tengo un tormento con el reloj. Pero en el Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. ¿Recuerdan? Pondré enemistad entre ti y la serpiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién hablaba Jesús? ¿De quién hablaba ahí Dios? De Jesús. Jesús es la simiente de la mujer. Y no tenemos tiempo para leer todos los versículos de lo que le voy a hablar, pero yo espero que usted si no se graba todo esto, que es difícil, pues a lo mejor quien lo alcance a escribir, lo vuelve a escuchar y luego lo escribe. ¿Está bien? En Éxodo, Jesús es el Cordero de Dios. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la estrella de Jacob. En Deuteronomio es el profeta semejante a Moisés. En Josué es el príncipe del ejército de Jehová. En Jueces es el mensajero de Jehová. En Ruth es el pariente redentor. En primera y segunda de Samuel, el rey menospreciado y rechazado. En primera de Samuel 6 al 19 y primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, es el Señor del cielo y de la tierra. Él es la historia entera. Ahí está Jesús presente. En Esdras es el cumplidor y predicador de la ley. En Nehemías es el intercesor y edificador. En Job es el redentor resucitado y esperado. En el Salmo 1 es el hombre bienaventurado. En el Salmo 2 es el Hijo de Dios. En el Salmo 8 es el Hijo del hombre. En el Salmo 22 es el Cristo de la cruz. En el Salmo 23 es el pastor divino. En el Salmo 24 es el rey triunfante. En el Salmo 72 es el rey gobernante. En el Salmo 150 es el director de las alabanzas. En Proverbios es la sabiduría personificada. En Eclesiastés es el sabio olvidado. En Cantar de los Cantares es el amado de mi alma. En Isaías
Es el siervo sufriente y nuestro sustituto. En Jeremías, el renuevo justo de David. En Lamentaciones, el varón de dolores. En Ezequiel, el hombre glorificado en el trono. En Daniel, la piedra que llena toda la tierra. En Oseas, el hijo mayor de David. En Joel, el Señor de toda bondad. En Amós, el ejecutor de todo juicio. En Abdías, el rey y salvador del monte de Sión. En Jonás, el salvador sepultado y resucitado. En Miqueas, el Señor de la eternidad. En Nahum, la fortaleza en el día de la angustia. En Habacuc, ancla del justificado por la fe. En Sofonías, el juez y purificador en medio de Israel. En Ageo, el deseado de todas las naciones. En Zacarías, el renuevo y pastor herido. En Malaquías, el sol de justicia. En Mateo, el rey de los judíos. En Marcos, el siervo de Jehová, el libro entero. En Lucas, el perfecto hijo del hombre. En Hechos de los apóstoles, el Señor ascendido al cielo. En Romanos, nuestra justicia. En 1 Corintios, primicias de la resurrección. En 2 Corintios, hecho pecado por nosotros. En Gálatas, el fin de la ley. En Efesios, nuestra armadura. En Filipenses, nuestra suficiencia y fortaleza. En Colosenses, el ser preeminente. En 1 Tesalonicenses, el Señor venidero. En 2 Tesalonicenses, el esperado juez del mundo. En 1 Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres. En 2 Timoteo, el galardonador de los fieles. En Tito, nuestro gran Dios y Salvador. En Filemón, compañero del Padre. En Hebreos, cumplidor de los tiempos. En Santiago, el Señor de los ejércitos. En 1 de Pedro, tema de las profecías del Antiguo Testamento. En 2 de Pedro, Señor de larga paciencia. En 1 de Juan, el verbo de la vida. En 2 de Juan, objeto de las contradicciones del anticristo. En 3 de Juan, la verdad personificada. En Judas, seguridad del creyente. Y en Apocalipsis, el rey de reyes y Señor de señores. Denle el aplauso a Él. En Él creemos. En Él creemos. En Él creemos. En Él creemos. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué ustedes no quieren creer lo que toda la Biblia dice de mí? Jesús está en toda la Biblia. Amados, tenemos tantas bendiciones y beneficios de creer en Jesús. Solo a través de la fe en Jesucristo pasamos de ser culpables a inocentes. ¿Recuerda usted el sermón pasado? Justificados por la fe, Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que después de este mensaje usted ame a Jesús como nunca antes lo ha amado. Porque si no amamos a Jesús como debemos de amarlo, vivimos solo una religión vacía. Pero si amamos a Jesús, cumplimos el propósito. Solo a través de Jesús, o solo a través de la fe en Jesús, somos salvos. Hechos 4:12 lo dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En Romanos 10 versículos 8 en adelante, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos creen que tú nunca serás avergonzado por creer en Jesús? Y dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el gentil, nosotros y los judíos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y miren lo que dice el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí no hay con que solamente unos serán salvos y otros no. Aquí dice que todo aquel que invoque su nombre. Y Juan 3:16 dice: todo aquel que en él crea. Todos tenemos la libertad y la oportunidad de creer o no. Y todos tenemos la oportunidad de invocar o no su nombre. La salvación de Jesús no solamente es para unos cuantos, es para todo aquel que cree y
para todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí dicen: yo creo en Jesús, he invocado su nombre? Amados, solo a través de Jesús tenemos vida eterna. Juan 3:16, el versículo que todo creyente debe saber: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso estamos hablando arrepentimiento y ¿qué? Y fe. ¿En quién? En el Castillo del Rey, en San Francisquito, de aquí de Apodaca. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. Y miren lo que dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si pudieran subirle un poquito al monitor, un poquitito más, gracias. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está fuerte. Yo mejor prefiero creer y tener la vida a rehusarme a creer a Jesús y que la ira de Dios venga. Podemos autolavarnos el coco diciendo que no pasa nada, que Dios es justo. Precisamente porque es justo, Él hará justicia, y la justicia absuelve al bueno y condena al malo. Porque esas son las teorías que se levantan hoy. Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué yo me voy a ir al infierno? ¿Por qué me va a mandar al infierno? No te va a mandar, tú te vas solito, sin tocar baranda, porque esa es tu decisión. Pero Él dice: aquí está el cielo, aquí está la vida eterna y aquí está el infierno. Yo quiero que tomes la vida. Di a mi Hijo por ti. Puse todo de modo para que tú entres en la vida. Pero si tú quieres seguir el camino ancho, pues síguelo, porque Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios es un Dios que nos da libertad de elección. Precisamente porque cuando tenemos esa libertad de elección, podremos realmente amar de veras. Dios no quiere tu amor obligado. Dios quiere tu amor voluntario, producto de tu decisión. Si no tuviéramos esa libertad, no podríamos amar a Dios genuinamente. Tendríamos que amarlo. Pero ¿cuántos dicen: yo no tengo que amarlo? Es un deleite amarlo. Es una bendición amar a Dios. Es una bendición creer en Jesucristo. Amén. Denle el aplauso a Él. Amados, solo por la fe en Jesús podemos ser reconciliados con Dios Padre. No hay otra manera. Juan 14:6, todos lo conocemos: yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Romanos capítulo 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mire qué interesante. Yo me arrepiento, yo creo en Jesús, Él me justifica con su sangre y me libra de la ira de Dios. Y mire lo que dice el versículo 10: porque si siendo enemigos, porque antes de conocer a Jesús éramos enemigos, no éramos amigos. Por eso Job 22:21 dice: vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? ¿Por quién? Por la muerte de su Hijo. ¿Por medio de qué nos reconciliamos con Dios según el versículo? Por medio de la muerte de su Hijo. Mucha gente dice: todas las religiones llevan a Dios. Eso no dice la Biblia. Solamente podemos llegar a Dios por Jesús. Bueno, pero hay maneras de purificarnos por dentro. No hay otra. Solamente por la muerte en Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios. No, pero es que yo hago buenas obras. Tus mejores obras, dice el apóstol, son como trapos. Solamente por la muerte de Jesús. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos buenas obras. Ahorita acabamos de ver un ejemplo de buenas obras. Pero esas buenas obras no las hacemos para reconciliarnos con Dios.
Esas buenas obras las hacemos porque estamos agradecidos, porque ya hemos sido reconciliados con Él por medio de la muerte de Jesucristo. ¿No es al revés? ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Biblia dice que estábamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, pero por la muerte de Cristo somos reconciliados con el Padre. Segunda a los Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, dice, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que eso es lo que todos los que hemos sido reconciliados debemos hacer. Yo ya fui reconciliado con Dios, ahora yo tengo que ir con los que no están reconciliados para ser un instrumento para que ellos se reconcilien con Dios. Eso es lo que está diciendo. Vamos a volverlo a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios ofreció a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Toda persona que ha sido reconciliada con Dios por Jesucristo tiene el deber de ayudar a otros para que se reconcilien con Dios a través de Jesús. Y si no lo estamos haciendo, algo nos está faltando. Y miren lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga conmigo, a mí, la palabra de la reconciliación. Esa palabra de la reconciliación es ir con otros y decirles, tú te puedes volver a Dios, tú puedes reconciliarte con Dios. Sin Cristo estás separado de Dios, pero con Cristo tú te reconcilias con Dios. Ahora, cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Jesús, en automático nuestra fe está puesta en el Dios creador del cielo y de la tierra. Jesús es nuestro Señor y Salvador, enviado por el Padre. Y cuando nosotros determinamos creer en Jesús, vuelvo a repetirlo, automáticamente creemos en Dios. Miren lo que dice Juan 12, 44 al 46, palabras de Jesús. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso, amado, cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier enseñanza que separa a Dios de Jesús está equivocada. Amén. Porque aquí dice, el que cree en mí, no necesariamente cree en mí, cree en el que me envió. Siempre Jesús honró a su Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso hay religiones que están tremendamente equivocadas porque niegan al Hijo, niegan a Jesús. Y todo lo que niega a Jesús, dice la Biblia, que el que no amare al Señor Jesús sea un maldito. Ahí está en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea anatema. O sea que si yo no amo a Jesús, estoy bajo maldición. Por eso yo he decidido amar a Jesús. ¿Está aprendiendo algo el día de este? O sea, esto es más serio que venir a echar palmadas y brinquitos. Gloria a Dios por las palmadas y los brincos, porque es parte de la Biblia. Pero si tú solamente das palmadas y brinquitos y niegas a Jesús, estás bajo maldición. No, me voy a ir a otra iglesia donde me hablen más suave. Sobres. Yo te tengo que decir la verdad. Yo mismo aquí, si estoy predicándoles a ustedes y yo no amo a Jesús, sería un maldito predicándole a otros. Yo necesito amar a Jesús, porque el que no ame a Jesús sea un anatema. Entonces,
Hay religiones, montones de religiones, bueno, varias religiones que niegan a Jesús. Pero también Jesús es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, estamos creyendo en el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Juan 20:31. Pero estas, hablando de las Escrituras, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Saben lo que significa la palabra Cristo? Ungido, Mesías. Para que crean que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, diga conmigo, ahí está el beneficio, amén, tengamos vida en su nombre. Ahí está claramente la Escritura. Solamente a través de la fe en Jesús. Ahora, vendría la pregunta: ¿y por qué Jesús? ¿Por qué solo a través de Jesús? Bueno, yo le puedo dar una respuesta muy general y voy a tocar algunos puntos muy particulares. Y le voy a dar una respuesta general, porque así lo quiso Dios y punto. Y póngasele al brinco. Porque así le dio la gana. ¿Y qué? Ahora, Dios no es como nosotros, que tenemos esa actitud de arrogancia. ¿Y qué? ¿Y qué te importa? No, Dios no es así. Pero yo lo hago para que lo capte mejor, ¿verdad? O sea, Dios así quiso, punto. Así lo estableció, así lo preparó, así lo planeó. Y yo no tengo una respuesta muy súper detallada acerca del por qué Dios quiso así. Y tengo algunas preguntillas que hacerle al Señor cuando llegue al cielo. Pero yo decido creer a esto. Y le voy a dar algunas cosas del por qué Dios, o lo que yo pienso, o la Biblia dice, lo hace a través solo de Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? ¿O Dios le está hablando en sueños porque se está durmiendo? Algunos. ¿Cuántos están dormidos? Algunos cayeron. ¿Cuántos están dormidos? ¿Ah? Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra humana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mire, tan sencillo que si nuestros pecados se hubiesen podido pagar con oro y con plata, Dios es el dueño de todo, la da y se acabó. Pero se necesita más que oro y plata. Tan sencillo como si Dios hubiera tenido que entregar el universo completo para rescatarnos, lo hubiera hecho, hace otro. ¿O no? O sea, oye, pues tengo que entregar el universo, pues te lo entrego a Satanás para salvar a toda la humanidad. Ándale, es tuyo. Y luego se fabrica otro. En 7 días se lo echa. ¿O no? Ah, no, en 6, porque el séptimo descansa. Mira. Pero no se puede rescatar un alma con oro y plata. Se necesitaba la sangre de un cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle la gloria a Dios. Aleluya. Hay un deseo en mi corazón de que amemos a Jesús. Porque si usted ama a Jesús, no batallará para cantarle, no batallará para adorarle, no batallará para servirle. La gente no sirve a Jesús, ni le adora, ni le alaba, porque no le han conocido. Y si lo han conocido, está peor, porque lo están haciendo en rebeldía. Pero yo los veo aquí. Y si estamos aquí es porque tenemos hambre de Dios. Y necesitamos conocer a Dios. Cuando tú conoces a Jesús en la persona que Él es y tienes la fe puesta en el Señor, tú no batallarás para adorarle a Él, para servirlo, para amarlo. Y pasas de vivir una vida pasiva y perezosa a una vida activa en Dios. Y dices: Dios, esto es lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer.
Señor, tú quieres que tu reino se establezca. Yo quiero ser alguien que colabora contigo para el establecimiento de tu reino. Señor, tú quieres que comparte el evangelio. Me importa lo que la gente diga. A mí lo que me importa es lo que tú dices. Cuando nos enamoramos de Jesús, vives una vida de victoria en Él. Y no por obligación. Porque hay gente que está en las congregaciones porque dice, es que si me salgo me va mal. No, hombre, aquí adentro. Es más, algunos de la silla van al infierno. Si no te arrepientes. Si no, de veras. O sea, es más, mire, de aquí del púlpito yo puedo ir al infierno si no me arrepiento y si no pongo mi confianza en Jesús. El enemigo está tratando de sobar el oído y de meter tantas filosofías y cosas en la cabeza de la gente. Pero Pablo un día dijo, prosigo a la meta. Y dice, y no quiero que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pastores van a estar en el infierno. Y no quiero ser de esos. Líderes de iglesias van a estar en el infierno. Y yo no quiero ser de esos. Porque no se trata a través de ser un pastor que llegas a Dios. Se trata a través de la fe en Jesús. Y fe en Jesús es recibir lo que Él quiere y corresponder a lo que Él quiere. Amén. Profetas van a pisar el infierno. Dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre fui San Francisco de la Encarnación en Apodaca. Le hablé a la gente en 3 reuniones incansablemente. El miércoles preparaba sermones, me desvelaba para tu gloria. Y el Señor podría decirme, apartado de mí, no te conozco. Y eso no solamente me puede suceder a mí. Haga con su dedito así, haga con su dedito, 1, 2, 3, haga así. Hágale uno, si no ya no predico, 1, 2, 3. Ahora dígale, a ti también. Creo que vengo muy filoso este día, hermanos. Pero ¿cuántos creen que aquí está? ¿Sabe que yo tengo un temor tremendo de que cuando llegue la presencia de Dios me demande por lo que debí predicar y no prediqué? O por lo que prediqué que no debí haber predicado. Pero usted la tiene más panal. Bueno, panal viene del griego más fácil. Pero a mí el Señor me va a llamar y lo que estoy hablando ahorita me va a ver, todo lo que dijiste. Hablaste de que amaras a Jesús, que la gente amara a Jesús, y tú me amaste, pelón. Bueno, no creo que me diga así, pero se lo aceptaría, pues es Dios. ¿Y tú me amaste? ¿Les dijiste a otros que oraran y tú orabas? ¿Creías lo suficiente como para orar tú? Porque echabas muy bonito speech y la gente te aplaudió y muchos se motivaron para orar con lo que tú les predicaste, pero tú nunca doblaste tu rodilla. ¿Sabía usted que usted se puede ir al cielo y yo quedarme? Aleluya. Yo también lo sé, por eso le saco. Es un privilegio y un honor predicar esta mañana, pero es una bronca. Por eso no ande de bocón si no vive lo que predica. Cierra el pico.
porque estamos ahí. Alábale, hermano, alábale, y no alabas. Sírvele, hermano, sírvele, y no vienes. Hay que ser responsables en la obra del Señor. Debemos de mes en cuando. ¿De mes en cuando? O sea, cada mes. ¿Sabe cómo llamó Jesús a ese tipo de gente? Ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van al pozo. Y me estoy incluyendo. Enmudeció el palenque, ¿verdad? ¿Te está ayudando esta palabra? No, yo no vengo a condenarte. Yo no vengo yo no conozco tu vida. Yo estoy hablando lo que Dios me pone ahorita. Yo no estoy señalándote a ti o a ti o a ti o a ti o a ti. No, Dios me libre de eso. No lo sé. Puede ser que tú tengas una relación con Dios mejor que la mía. Pero si esta palabra te llega a tu corazón, se trata de arrepentimiento y se trata de fe en Jesús. Van las dos juntas. Ay, Señor, como que el diablo quiere que ya me calle porque está moviendo la manecilla del reloj. Vamos a leer nuevamente 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Diga conmigo: yo creo en Dios a través de Jesús. Otra vez dígalo: yo creo en Dios a través de Jesús. Porque mucha gente dice: yo creo en Dios, pero a través de imágenes, de ídolos. Y aquí dice que nosotros creemos en Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Cuando estábamos, amados, distantes de la presencia de Dios, Dios mismo bajó a la tierra a través de la persona de Cristo Jesús para reconciliarnos con Él. Mire lo que dice Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, yo quiero darle solo algunas cosas que las considero primordiales, básicas. Hay mucho que podemos hablar, y hablar de la fe en Jesús podemos pasar años o montones de sermones, y siempre cada sermón incluye la fe en Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Pero quiero decirte algunas áreas específicas en las que debemos creer o tener fe en Jesús. Número 1, fe en su deidad. Diga conmigo: Jesús es Dios. Otra vez: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Fe en su deidad. Muchas religiones lo declaran como un profeta, un hombre bueno, un hombre que impactó al mundo. Pero una de las áreas donde nosotros debemos tener fe es en lo que se refiere a la deidad. Jesucristo es Dios. Pastor, ¿dónde dice que Jesucristo es Dios? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y ahí está con mayúscula, es la palabra. Y el verbo, ¿qué dice? Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. No lo pusieron, ¿verdad? Sí está, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ahí está hablando de Jesucristo, el verbo con mayúscula. Todo lo que usted vea en la Biblia con mayúscula, por ejemplo, Dios con mayúscula se refiere al Dios eterno. Nunca ponga Dios con minúscula, porque entonces está rebajando a cualquier otro Dios. Sí, Dios con minúscula. El único Dios con mayúscula se llama el Dios de la Biblia. Y el verbo se llama Jesús, porque dice más adelante: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. O sea, verbo con mayúscula. Entonces hay quienes no quieren reconocer que Jesús es Dios. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice? Punto. ¿Cómo dice? ¿De quién está hablando? De Jesús.
Dios se manifestó a la humanidad tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios fue manifestado en carne por amor a nosotros. Ahora, eso suena muy, ay, qué bonito, ay, qué lindo es Dios, pero a Él le costó. ¿Te harías cucaracha para salvar a las cucarachas? Alguien de aquí dice, quiero salvar a las cucarachas del Ray Matabichos, el irresistible. ¿Me haré cucaracha para salvarlas a todas? Pues Dios hizo algo todavía más fuerte. Llevó el pecado de todos nosotros a través de Jesús. Siendo santo, cargó el pecado. No pecó, llevó mi pecado, la culpa, las consecuencias de la muerte. Dios, siendo Dios, se hizo hombre. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe usted que Jesús es creador? No hay Dios que pueda crear, solo el que crea es el Dios de la Biblia. Porque dicen por ahí que la materia no se crea, sino que se... ¿No fueron a la escuela o qué? La materia no se, sino que... O sea, ya nadie más puede crear, todo ya está creado. Lo que hacemos nosotros es tomar esa materia y transformarla. Porque no hay nadie más que pueda crear cosas. El único que puede crear cosas es Dios. Pues Jesús estaba cuando el mundo fue creado. Porque nosotros asociamos a Jesús del Nuevo Testamento para acá. Pero mire lo que dice la palabra respecto a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él, y está hablando del Verbo, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren lo que dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si está hablando de la luz que hizo el mundo, está hablando de un creador. Y si dice que Jesús es la luz y Él creó, pues Jesús es Dios. Le guste al diablo o no le guste. Y si le da diarrea, pues que le eche ganas. Miren lo que dice Colosenses 1:15 al 17. Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es creador. Y si Jesús es creador, entonces Jesús es Dios. Y miren lo que dice, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué? Porque Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y Él es supremo, superior sobre todo lo creado, y solamente Dios puede ser superior a todo lo creado. Jesús es Dios. Wow. ¿Sí te está cayendo esta palabra a tu vida? Porque la gente ha querido rebajar a Jesús a una religión vacía y muerta que no cambia.
La gente ha querido rebajar a Jesús a un evangelio barato. Claro que el iniciador de todo esto es Satanás. Que Satanás no quiere que se le dé la gloria y la honra al Señor. Entonces usted no está creyendo en una religión, está creyendo en el Creador, en Jesús, el Salvador y Señor de nuestras vidas. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dígalo conmigo: Jesús es Dios. Otra vez: Jesús es Dios. Otra vez: Jesús. Y Él es digno de toda la gloria y la honra. Por eso el Señor dice: el que no amare a Jesús sea anatema. Es fuerte la palabra, pero no podemos rebajar la deidad de Jesús a un simple hombre que partió la historia en dos. No, Él partió la historia en dos porque Él es Dios. Y no podemos despreciar el sacrificio de amor de parte de Él, porque es despreciar a Dios mismo. Dios mismo bajó del cielo para reconciliarnos con Él. Jesús es Dios. Jesús es más que una religión. Jesús es más que venir y cantar aquí. Jesús es Dios. Que el Espíritu Santo te revele que Jesús es Dios, porque solamente así no lo vamos a traicionar, porque solamente así le vamos a servir incondicionalmente. ¿Se acuerdan de Tomás? No el hermano Tomás, no, Tomás, el discípulo de Jesús. Jesús se aparece a los 11, a los 10, porque el otro ya se ahorcó. Y ese día que se apareció a los 10, no estaba Tomás. Y le dijeron: Tomás, al Señor hemos visto. Dijo: ¿lo vieron? Si yo no metiere mi mano en su costado, yo no creo. Si no meto mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Entonces un día estaban juntos y le cayó el chahuistle. No dice la Biblia así, versículo 17: y le cayó el chahuistle. No dice así. Que llega Jesús y les dice: pasa a vosotros. Y le dice: Tomás, ven, mete tu mano en mi costado. Y ahí va el otro. Yo no hubiera ido, no, ya con eso me basta, Señor. No, ya. Ahí va el otro, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Porque él no creía. Amaba a Jesús porque estuvo con él, pero él no creía que había resucitado. Entonces le dice: ¿ya la metiste? Sí. Mete tus dedos en mis heridas de mis manos. Y dice así, escuche, que cuando Tomás lo hizo, dijo: Señor mío y Dios mío. Usted lo lee fácil, pero para un judío era muy difícil llamarle a un rabino Dios, porque para él era un maestro, para él era un profeta. Para un judío, y hasta actualmente muchos no quieren reconocer que Jesús es Dios, para él era imposible sacar de su boca la palabra Dios. Pero cuando Tomás le cae la revelación, dice: Señor mío y Dios mío. En ese momento Tomás estaba reconociendo a Jesús como Dios, Dios mismo.